Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su podcast favorito, El Cuervo del plantel 26 de Aguasarca. Estamos aquí con un maestro eh, con varios años ya de experiencia y es candidato a doctor. Y tenemos muchas preguntas, tenemos muchos cuestionamientos sobre la educación en general y cómo ve la educación. Muy buenas tardes, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida. Muchas gracias. Mi primera pregunta, maestro, es ¿cómo ve usted la educación actualmente en México o a nivel internacional? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿O de plano estamos muy mal? ¿Cómo lo ve? Gracias por la oportunidad. No me atrevo yo a decir si estamos bien o estamos mal. Simplemente yo soy de la idea que tenemos que entender nuestra circunstancia. Y para hablar del sistema educativo mexicano es necesario echarnos un vistazo al sistema educativo mundial, prácticamente. De alguna manera, siempre se ha sabido que la educación es un sistema, es una forma de creación de masas, de generar el pensamiento, para que desde ahí se pueda hegemonizar, formar las sociedades de acuerdo a las circunstancias del momento, las circunstancias históricas, las circunstancias económicas, las circunstancias sociales que se requiere. ¿Tiene grandes retos? Claro que sí, pero no solo el aspecto educativo, sino más bien la educación es una de las tantas herramientas que tiene el sistema para reescribirse. Entonces tenemos que entender la educación desde esa perspectiva, no como una tarea única, no como una tarea independiente, sino como una herramienta que ayuda a hacer y a reconfigurar cualquier sistema social y económico que existe. ¿Usted sí cree que la educación es la salvación de un país como el de México? Es que tendemos, para pensar que la educación es la salvación, tenemos que pensar entonces que todo está perdido. Y no es así. La educación es una de las herramientas que reescriben a las sociedades. Pero la evolución de las sociedades no entra en esta dinámica, jamás ha entrado en esta dinámica de renacer y de perderse como para que una de las herramientas sea la que lo ayude a salvarse. Simplemente la sociedad evoluciona, evoluciona y evoluciona. Y la educación, como otras herramientas, sirven para reescribirlas, para reconfigurarlas. Muy bien. ¿Dónde queda o dónde ve usted la cultura aquí? Porque yo he escuchado muchas veces oraciones o frases hechas y decir, es que la cultura es la salvación de un país. También digo que la educación. ¿Dónde queda la cultura en la educación del país? Bueno, es que la cultura en realidad lo es todo. Frecuentemente a veces se confunde el término cultura con arte o con alguna parte de la cultura, pero la cultura lo es todo, incluye idioma, incluye pensamiento, incluye filosofía, incluye por supuesto arte, por supuesto incluye educación. Y la cultura, al ser todo, no es más que el lubricante que ayuda a la evolución de las sociedades. Y claro, ahí tenemos que hablar de educación, como tenemos que hablar de arte, como tenemos que hablar de filosofía, de pensamiento, de literatura y de todo aquello que el ser humano es capaz de hacer. Muy bien. ¿Usted está estudiando un doctorado sobre educación? En filosofía, precisamente en filosofía. Y estoy en el área de investigación de modernidad y posmodernidad, precisamente en el campo de la cultura. Muy bien. Entonces, ¿cómo ve el futuro de la educación en México y a nivel mundial? Hay que entender que todo a nivel y mundial estamos viviendo una coyuntura. El evento pandémico de hace reciente tiempo lo que vino a hacer es acelerar el proceso que de por sí las sociedades tenían que seguir. Y en efecto, lo que vino a hacer es a mostrar las carencias de los modelos sociales, económicos, políticos, culturales en las que estaban sustentadas o están sustentadas prácticamente todos los países, toda la sociedad de todos los países. Y yo he observado que estamos viviendo un momento bastante crucial porque está habiendo una transformación profunda
en el pensamiento, en la cultura en general de todas las personas. Estamos como en el proceso de renunciar o de dejar atrás todos los conceptos culturales modernos y estamos transitando hacia un escenario bastante posmodernos. Y entonces habría que discutir la naturaleza de cada uno de ellos. Estamos como en el proceso trans, lo que Dussel le llama la transmodernidad. Es lo que yo he observado. ¿Y cuáles serían las cosas positivas o negativas de estar en este trance que nos tocó ahora a nosotros, ¿no? Es bien difícil catalogar o clasificar si hay cosas positivas y negativas sin haber entendido de qué estamos hablando. Yo, a lo largo de mis años de estudio, de mi carrera, he llegado a la conclusión que en estas cosas no podemos decir si está bien o está mal, si hay cosas positivas o hay cosas negativas, simplemente son. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros juzgamos a la cultura o la forma en que se está escribiendo la cultura en estos tiempos, pero la juzgamos con los valores con la que nosotros, los que rondamos por los 30, 40, nos educaron, pues aparentemente vamos a tener un juicio y vamos a decir que eso está mal. Por ejemplo, la posverdad. A nosotros que nos educaron en un esquema bastante moderno, donde había una sola verdad, donde se obedecían las leyes tal cuales, sin chistar, donde incluso en el terreno educativo el método conductista era lo esencial, lo único, lo mejor, pues nunca vamos a entender los nuevos modelos culturales que están sucediendo ahorita y que además son los que vienen. Entonces, si vamos a hacer juicios sobre eso, fácilmente nosotros vamos a decir que está mal. Pero ¿qué pasa con las generaciones que vienen? ¿Qué va a pasar dentro de 30 años cuando ya esté más sustentado la posmodernidad? Pues ellos van a decir que los que estábamos mal éramos nosotros. Exacto. Entonces, por eso yo no me atrevo a decir si está bien o está mal. Simplemente es. Las cosas pasan. Muy bien. ¿Cómo ve, ya la última pregunta para irnos, maestro, cómo todo este conocimiento que usted tiene, que es mucho, está por conseguir su doctorado, cómo lleva este conocimiento al salón de clases? ¿Cómo aporta usted en la educación en su comunidad, en su escuela? Muy buena pregunta, y fíjate que voy a empezar respondiendo de esta perspectiva. Los que nos dedicamos al oficio docente tenemos un importante reto y que a veces no ha sido descubierto hasta ahora. Yo siempre he dicho, para dedicarnos a este oficio en estos tiempos, necesitamos primero comprender el momento histórico que estamos viviendo. Vuelvo a lo mismo. Si nosotros vamos a las aulas y pretendemos educar a las generaciones que nos toca atender, educarlos con base en las formas, en los métodos, en los procedimientos con la que nosotros nos formaron hace 20, 30 años, pues sencillamente estamos educando entonces a una generación, pero cuya educación no le va a servir para nada porque el momento que ellos les va a tocar vivir es completamente distinto. En la forma práctica, hace 20 años, hace 30 años, era imprescindible para nosotros dominar a la perfección los procesos, por ejemplo, para resolver una ecuación matemática. Era imprescindible para nosotros hacerlo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede actualmente? Actualmente tenemos una infinidad de recursos tecnológicos con los que los chicos ya no tienen la necesidad y a lo mejor ya ni siquiera saben cómo resolver una ecuación matemática. Pero es que no lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque resulta que en el momento en que ellos van a ejercer, o sea, dentro de 10, de 15 años, van a estar en un mundo totalmente competitivo donde van a tener que competir con robots, con inteligencia artificial, con internet, con muchas cosas, pues. Entonces, ¿qué va a suceder si de repente se topa un chico en una obra civil, por ejemplo, que tenga que hacer un cálculo matemático y saque su cuaderno, su libreta, su calculadora y empieza a resolver una ecuación? Se va a tardar 5 minutos. Cuando cualquier persona con dominio de la tecnología
Solamente le va a bastar unos cuantos segundos meter la fórmula, tomar una fotografía, etcétera, y con eso va a tener el resultado esperado. ¿A quién le van a dar el empleo? Eso es lo que voy. Exacto. ¿Es necesario que los chicos sepan cómo resolver las ecuaciones? Sí. Pero es bien importante, de hecho es más importante, en todo caso, que dominen las tecnologías para que esas tecnologías les ayuden a resolver los problemas que vienen en el futuro. Esa es una de las tantas cosas que debemos de aprender. Otra de las cosas también que ya tenemos nosotros que entender es la forma de educar. A nosotros nos educaron que para tener una educación había que ir a la escuela todos los días y estarnos ahí quién sabe cuántas horas por quién sabe cuántos años. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Pues lo que sucede en el futuro es que los procesos productivos van a estar basados en la inteligencia artificial, en la robótica, en el Internet de las cosas, en los metadatos, con los cuales ya no va a requerir tanto la mano de obra de una persona. Más bien, va a requerir que esa persona sepa dominar los procesos tecnológicos basados en computadoras, basados en dispositivos. Y si nosotros en el salón de clases les evitamos el uso del celular, les evitamos el uso de las computadoras, pues sencillamente no los estaríamos preparando para enfrentar ese mundo del futuro. ¿Qué pasa? Además, si los tenemos 5 o 6 horas al día, y de los cuales efectivamente el trabajo efectivo solamente son unos minutos, ¿qué tanto de lo que les estamos enseñando realmente les sirve, les va a servir para el futuro? Lo que sucede es que en el futuro, y eso también es algo que tiene que cambiar nuestro sistema educativo, cuando menos el mexicano, vamos a estar como en una dinámica de educación bajo demanda, así como las películas que uno compra nada más para verlas en ese momento sin necesidad de comprar todo el paquete de canales. Eso es lo que viene. Y ahí, tal vez, muchos de los docentes van a tener que prescindir de nuestro trabajo porque ahora los muchachos pues van a tener fácil acceso a cursos específicos que en su momento vayan a necesitar o a educación específica que en su momento vayan a necesitar para resolver o para trabajar o para hacer lo que les determine en las circunstancias que vivimos. Entonces, ¿qué sucede? Pues también se tiene que reformular el sistema educativo. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros. Eso es a lo que yo le llamo comprender el momento histórico. Si no comprendemos el momento histórico que estamos viviendo, difícilmente vamos a poder hacer un trabajo efectivo que le sirva a las próximas generaciones para las próximas generaciones. ¡Wow! ¿Vieron eso? Muchas gracias, maestro. Gracias por su tiempo. Órdenes. Y pues si quieren más de estas entrevistas, síguenos aquí en su canal de Jorge Lorenzo. Hasta luego. Hasta pronto.